Bienvenidos una vez más, estimados amigos. En esta oportunidad resolveremos un conjunto de preguntas seleccionadas de la evaluación Talentos 2020 de la Universidad Católica. Muy bien, empecemos. Muy bien, hemos seleccionado la pregunta número 74 debido a las características que tiene y nos pareció muy interesante poder compartirlo con ustedes. Dice lo siguiente: se tiene un paralelogramo ABCD tal que AB, el lado AB tiene el valor 6, el lado BC tiene un valor 16 y nos menciona que una de las alturas es 8, calcule la otra altura. Bueno, para tal caso vamos a elaborar la gráfica en primer lugar. Ahí tenemos la gráfica, un paralelogramo, ubicando sus vértices. Señalar que BC, el lado BC es paralelo al lado AD y el lado AB es paralelo al lado CD. Asimismo vamos a trazar, vamos a indicar los lados, ¿no? El lado BC nos ha dicho que mide 16 y el lado AB mide 6. Recordemos que en un paralelogramo los lados opuestos tienen igual longitud. Asimismo trazaremos las alturas correspondientes. Ya que nos ha señalado que una de las alturas mide 8, pues corresponde señalar que esta es la altura a la que se refiere. Puesto que no podría ser esta la medida 8, o sea bien, cuando nosotros asignamos la variable, tenemos cierto conflicto entre colocar la variable en esta altura o en esta en la que hemos escrito. Entonces la decisión fue tomada en función de lo siguiente: si nosotros ubicamos este valor 8 en lugar de x, pues no podría ser lógico tener un cateto 8 y una hipotenusa 6, ya que este triángulo que estamos bordeando es un triángulo rectángulo. Ese fue el motivo por el cual tomamos la decisión de asignar a esta altura como valor 8. Muy bien, hecho ello, pasamos a asumir la siguiente lógica y decimos: el área del paralelogramo siempre es el mismo. ¿Y cómo calculamos el área de un paralelogramo? Recuerda que para calcular el área de un paralelogramo se multiplica la longitud de su base por su altura. Entonces, en este paralelogramo aplicaremos el cálculo de su área por doble partida. Es decir, primero multiplicamos la base 16 por la altura x. Y luego aplicamos el cálculo similar de la altura, obviamente, multiplicando esta base 6 por la altura relativa a ella, que viene a ser 8. Igualando esta ecuación, aplicando los criterios convenientes, determinamos que x es igual a 3. La clave sería la clave D. Muy bien. Asimismo hemos seleccionado la pregunta número 75, la cual nos dice lo siguiente: en el gráfico mostrado ABCD es un cuadrado. Muy bien, ABCD es un cuadrado. El cuadrado prácticamente está inscrito en la circunferencia. Calcule el área de la región sombreada. Nos piden esta parte que está sombreada. Bien, procederemos de la siguiente forma. Indicaremos inmediatamente las medidas que nos ayudarán a hacer el cálculo correspondiente. Bueno, como nos ha señalado, el radio mide raíz cuadrada de 2. Cuando nosotros proyectamos el radio nuevamente por esta zona, vemos que se determina un triángulo rectángulo, como corresponde. ¿Cómo podemos estar seguros que este es un triángulo rectángulo? Porque es la cuarta parte del cuadrado. Siendo la cuarta parte del cuadrado ABCD, a esto se le llamará un triángulo rectángulo, se identifica como tal. Ahora, si los catetos miden raíz cuadrada de 2, es totalmente sustentable que la hipotenusa mida 2 por simplemente aplicación del teorema de Pitágoras. Algunos de los cálculos que ustedes están apreciando pueden desarrollarse, digamos, de manera simultánea. Ustedes pueden verificar los cálculos que se han realizado, los cálculos involucrados. Entonces reafirmamos: la hipotenusa en este triángulo rectángulo BOC mide 2. Pero dicho sea de paso, esta hipotenusa está dividida en dos partes iguales. ¿Quién la divide en dos partes iguales? Precisamente esta altura, ¿no? Esta altura. Y también recordemos, en todo triángulo rectángulo se cumple la siguiente propiedad:
Si nosotros trazamos aquella línea que divide en dos partes iguales, si esta línea, en otras palabras, si esta línea pequeña que estoy señalando del punto O hasta este punto precisamente divide en dos partes iguales a mi hipotenusa, pues esa porción también tendrá la misma medida que la mitad de la hipotenusa. Se justifica entonces que este segmento y este otro que estamos indicando midan 1. Ojo, cuidado, no estamos señalando que el segmento OP mide 1, por si acaso, tener muy considerado ese aspecto. Bueno, también sabemos que el segmento OP sigue siendo radio, es decir, su longitud sería raíz cuadrada de 2. Para proceder a calcular el área de esta región sombreada, yo necesito conocer este segmento BM, y el cual con justa razón lo llamaremos raíz cuadrada de 2 menos 1, porque todo el radio, mide raíz cuadrada de 2. Y si a esa raíz cuadrada de 2 le restamos esta porción cuya longitud es 1, es sustentable esta medida. ¿Ok? Muy bien, hechos los detalles correspondientes, pasamos a la parte calculativa. Para determinar el área sombreada restaremos el área del rectángulo BMNC menos el área del segmento circular. Obviamente nos referimos a este segmento circular, BPC. Muy bien, procedemos a calcular. Como ya sabemos, en este caso el área de nuestro rectángulo vendría a ser el producto de sus longitudes. Lado 2 por esta otra longitud. ¿Okay? Ahí está el cálculo, podemos apreciar. Ahora, si vamos a calcular el área del segmento circular, pues simplemente será, para calcular el área del segmento circular, haremos lo siguiente. Área del segmento circular BPC será igual al área del sector circular BOC, como pueden apreciar. Si a este sector circular le restamos el área del triángulo isósceles que estamos observando, BOC, pues obtendremos inmediatamente el área de ese sector, de ese segmento circular. Bien, procedemos numéricamente. Área del sector circular, como sabemos, es igual al ángulo por el radio al cuadrado por un medio. Recordemos la fórmula. El área del sector circular, ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. Teniendo en cuenta que tu ángulo debe estar en radianes. Para nuestro caso en particular, nuestro ángulo central es 90 grados. Cuya conversión al sistema radial vendría a ser pi medios. Nuestro radio es raíz cuadrada de 2, lo estamos elevando al cuadrado porque es lo propio respecto a la forma. Y en vez de decir sobre 2, multiplicamos por un medio, ¿okay? Que es lo mismo, ¿cierto? Ahora, para calcular el área de este triángulo isósceles, multiplicamos sus catetos y ese producto lo dividimos entre 2. Vale decir base por altura sobre 2. Ya sabemos el cálculo del área de un triángulo. Efectuando las operaciones correspondientes, tenemos en esta parte raíz cuadrada de 2 al cuadrado se queda transformado como 2. Simplificamos un 2 arriba, un 2 abajo, tendríamos simplemente pi medio. Por aquí multiplicamos raíz de 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, vendría a ser 2 sobre 2, 1. Bien, entonces tenemos esta operación, multiplicamos distributivamente, 2 por la raíz cuadrada de 2, 2 por menos 1, menos 2. Culminando las operaciones correspondientes, reducimos y obtenemos el área sombreada, cuyo valor viene a estar determinado por la expresión que podemos apreciar aquí. Enseguida buscamos la clave que corresponde y notamos que es la clave P. Muy bien. No olvidemos siempre indicar las unidades geométricas cuadradas. Bien, también hemos seleccionado la pregunta número 76, la cual nos dice que en el gráfico mostrado el segmento PA mide 9, RG mide 7 y PG mide 8, todo este segmento PG. Nos piden calcular cuánto mide el segmento OG. Bien, procedemos a insertar todos los datos correspondientes y ahí está, ¿no? Bueno, como nos dijo en el dato, este segmento mide 9, este otro mide 7 y todo el segmento PG mide 8.
Nosotros sabemos que está presente el radio en todo momento, ¿no? Entonces hemos proyectado el radio convenientemente de tal manera que hemos construido dos triángulos rectángulos. Ahora, como este es nuestro objetivo a calcular, el segmento G le hemos asignado la variable x. Como todo mide 8, esta porción medirá 8 menos x. Nos hemos dado cuenta que podemos aplicar el teorema de Pitágoras en ambos triángulos construidos. En el triángulo APO, el teorema de Pitágoras será como indica la expresión. En el triángulo RGO, el teorema de Pitágoras se aplica una vez más. Tenemos cierta similitud con estas dos ecuaciones. Creo que podría ser propicio igualar los primeros miembros. De tal manera lo hacemos, desarrollamos la ecuación que surgió, la procesamos cuidadosamente y llegamos a la conclusión de que x es igual a 6. La clave sería la letra C. Muy bien, sencillísimo, ¿verdad? Pasamos a la pregunta número 77, la cual nos dice: en una circunferencia de radio 4 se inscribe un cuadrado, luego se construye exteriormente los triángulos equiláteros formándose un octógono del cual nos piden el área. Procedemos a hacer el gráfico correspondiente y este vendría a ser. ¿Okay? Prácticamente se forma una estrella, ¿no? Bueno, entonces nos piden calcular el área, ¿no? Piden calcular el área de ese octógono. ¿Ok? Entonces, en la circunferencia de radio 4 nos dice, ahí está el radio 4 de la circunferencia, se inscribe un cuadrado, ahí tenemos al cuadrado, muy bien. Luego, en cada lado de este cuadrado se han construido triángulos equiláteros, como pueden apreciar, ¿no? Sobre cada lado de mi cuadrado inscrito he construido triángulos equiláteros, ¿no? Y como lo señala, se ha formado un octógono. ¿Por qué octógono? Porque tiene 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. A lo que, bueno, por la apariencia que tiene, también le podemos llamar estrella. De esa estrella nos piden su área. Procedemos con el cálculo inmediatamente, sin antes señalar el por qué estas medidas adicionales, desde luego, ¿no? Como el radio mide 4, nosotros podemos apreciar que ese radio se está comportando como la mitad de la diagonal de nuestro cuadrado. Si eso es lo propio, entonces estos catetos tienen que medir 2 raíz cuadrada de 2, 2 raíz cuadrada de 2, lo cual podemos verificar mediante el teorema de Pitágoras. Siempre recuerden que todo triángulo rectángulo que aparezca en el interior de un cuadrado, pero de esta forma como se indica, siempre será isósceles, es decir, sus catetos serán iguales. Por lo tanto, hecha la aclaración, procedemos y continuamos con el cálculo. El área del octógono vendrá a ser igual al área del cuadrado más 4 veces el área de un triángulo equilátero, del cual ya sabemos su longitud de su lado, ¿no? La longitud del lado de cualquiera de estos triángulos equiláteros viene a ser 4 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Procedemos con el cálculo. El área de nuestro cuadrado vendría a ser el lado al cuadrado. En este caso, el lado de nuestro cuadrado resultó ser 4 raíz cuadrada de 2, el cual lo elevamos al cuadrado. Más 4 veces el área del triángulo equilátero. Recordemos que el área de un triángulo equilátero se calcula elevando al cuadrado la longitud de su lado por la raíz cuadrada de 3 y dividimos entre 4. Bueno, realizamos el cálculo correspondiente con mucho cuidado. Como podemos apreciar, simplificamos 4 y 4. 4 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado viene a ser 32. Factorizando y acomodando convenientemente los términos, llegamos a la conclusión de que el área de nuestro octógono está expresado mediante este término. 32 por la raíz cuadrada de 3 más 1 encerrado entre paréntesis. Situamos la clave, sería la letra A. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 80, que también hemos seleccionado de todo el conjunto de preguntas de este examen, ¿no? Muy bien, dice: en el triángulo isósceles de base AC igual a 1 se trazan las medianas que parten de los extremos de las bases y son perpendiculares. Calcule el área de la región triangular. Ahí tenemos al triángulo
tal y como nos lo señala, nos dice que el lado AC o la base AC mide 1. Se trazan las medianas, dice. Entonces recordemos que las medianas parten de un vértice y dividen al lado opuesto en dos partes iguales. Entonces hemos trazado las medianas AN y CM. Y luego nos señala que estas medianas se comportan de una manera muy peculiar. ¿Cuál es la manera peculiar en la que se comportan? Es que se están cruzando de manera perpendicular. Eso es lo que nos señala en el texto, ¿no? ¿Cuál es el área de la región triangular? Muy bien. Bueno, estamos indicando que prácticamente como han sido trazadas estas dos medianas CM y AN, la tercera mediana BP sería trazada sin el más mínimo inconveniente. Pero nos damos con la sorpresa de que este triángulo, como este triángulo es isósceles, ya sabemos que esta mediana va a chocar perpendicularmente con la base. Si sabíamos que la base medía 1, pues entenderemos por qué se ha dividido por el medio, ¿no? Un medio y un medio. Ahora recordemos que nuevamente nos encontramos con un triángulo rectángulo. ¿Sí? En este triángulo rectángulo, sea o no sea isósceles, la propiedad siempre se va a cumplir. Prácticamente este segmento GP está dividiendo en dos partes iguales a la hipotenusa, por lo tanto tendrá la misma medida que esta mitad de la hipotenusa, un medio. Se justifica entonces la medida que está presentándose en el gráfico. Asimismo, recordemos que la intersección de todas las medianas genera un punto llamado generatriz o también llamado baricentro. ¿Okay? Muy bien, en este caso situamos las zonas. Recordemos que cuando se trazan las medianas se genera este detalle, ¿no? Todas estas zonas que se han determinado tendrán la misma área, la misma superficie. Otro detalle que también debemos recordar es que si tenemos el punto de corte de todas las medianas, las longitudes BG y GP están en la relación de 1 a 2. Quiere decir que si esta longitud es 0,5, porque bien sabemos que un medio es equivalente a 0,5, esta longitud vendría a ser el doble. ¿Ok? El segmento BG siempre será el doble que el segmento GP. Muy bien, entonces ya podemos buscar el área total, ¿no? El área del triángulo, queremos todo el total. Entonces podemos apoyarnos en nuestro triángulo rectángulo AGC. Pues procedemos con el cálculo, recordemos que G es baricentro una vez más. El área total vendría a ser 6S, pero lo que vamos a calcular a continuación es el área simplemente S. ¿Ok? El área S. Claro, como quisiéramos calcular el área total de AGC, pero mejor trabajamos por la mitad, ¿no? Triángulo más pequeño. O sea, simplemente multiplicamos base por altura y por un medio, como corresponde a la fórmula clásica que todos ya conocemos. Su área correspondería a un octavo, pero eso es solamente el valor de S. Yo quiero el valor de 6S, simplemente multiplicamos por 6 y tenemos finalmente el área que corresponde a la fracción 3/4 de unidades geométricas al cuadrado, ¿no? Bueno, es la característica de muchas preguntas que se presentan en estos exámenes, las cuales nos pueden dar expresados en fracción. Y siempre tenemos que buscar darle la forma que se requiere, ¿no? En este caso nuestra clave es la letra D. Bien, una vez más les agradezco su visita a su canal. Y bueno, me despido sin antes invitarlos a que se suscriban y asimismo también hagan sus sugerencias y preguntas. Agradecido por su atención. Hasta pronto.